Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a este canal. Yo soy Mario y el día de hoy estaremos hablando de un libro en específico de Stephen King, comenzando con la parte de octubre, que es el mes del terror básicamente en todo el mundo. El libro del que estaremos hablando el día de hoy es El misterio de Salem Slot de Stephen King. Y es un libro que tenemos que tener en cuenta que fue publicado en 1975. Si bien es la segunda novela publicada de King, es una realidad que es una de sus obras más emblemáticas y además pues realmente llama mucho la atención el hecho de que el género sea de vampiros. Esta novela tiene una precuela y una secuela publicadas en el libro El umbral de la noche. La precuela se llama El misterio del gusano y la secuela es El último trago, si no me equivoco. Inicialmente en español, este libro fue publicado como La hora del vampiro, pero conforme fue avanzando el tiempo se le cambió el nombre al título original, que es Salem Slot o El misterio de Salem Slot. La idea de escribir un libro sobre vampiros vino a Stephen King mientras daba un curso de fantasía y ciencia ficción, en lo que él pues, básicamente se preguntaba qué es lo que hubiera sucedido si Drácula hubiera llegado al continente americano, o en este caso pues a Estados Unidos, que es de donde es él. Y Stephen King en sus palabras menciona que este es un libro de vampiros, pero también es una historia de casas silenciosas, de sombras ocultas y personas que ya no son lo que eran. Esto en cierta medida no nada más es el cambio de los vampiros, sino cómo las personas van cambiando conforme va pasando el tiempo, cómo su sentido se va desarrollando, cómo sus personalidades cambian, cómo los eventos de la vida permiten que sus personalidades se vayan desarrollando. La principal inspiración para esta historia es Drácula de Bram Stoker, A Haunting of Hill House de Shirley Jackson y Peyton Place de Grace Metalius. La historia comienza básicamente con la casa de los Marsden, quien es un hombre que se colgó de una viga después de haberle disparado a su esposa con una escopeta. Nuestro protagonista en su infancia entró a la casa cumpliendo una apuesta. Y a pesar de que habían pasado varios años desde el desvivimiento de esas personas, él terminó viendo la escena como se acabara de ocurrir. Este protagonista llamado Ben termina acudiendo de nuevo a Salem Slot buscando escribir una historia en cierta medida para exorcizar sus demonios, pero también para enfrentar los miedos que vienen y tratar de dejar de soñar con estas pesadillas que tiene, que es lo que siempre lo van acosando durante toda la vida. Hay que remarcar que esto no es una historia solo de Ben, sino que también es la historia de todo el pueblo en sí. Si no me equivoco, el libro habla de cómo hay cerca de 1300 habitantes en Salem Slot y si bien no se ven todos, sí se ve una gran mayoría sí se ve una gran parte de personajes en esta historia. Hay cosas que se abordan en este libro como preguntas acerca de la maldad, qué es y de dónde se origina y hasta qué punto los seres humanos pueden llegar a ser malvados o no. Dentro de los personajes que tenemos aquí está nuestro protagonista, que es Benjamin Mars. A través de recuerdos y menciones se nos habla sobre que Ben ya estuvo casado anteriormente. Sin embargo, su esposa murió en un accidente de moto en donde él iba manejando, derrapó y llegó a un camión y pues adiós a la vida de su esposa. El principal objetivo, como lo mencionaba anteriormente, es escribir un libro sobre la casa Marsden, precisamente para soltar mucho de lo que viene cargando, además de ir reconociendo ciertas partes de su infancia, puesto que él es originario de ahí y estuvo toda su infancia dentro de Salem Slot. Tenemos el personaje del padre Callahan, que es sumamente importante dentro de la historia. Sin embargo, para no hacer spoilers ni nada, solo diré que para poder saber realmente el final de su historia, es necesario leerlo Torre Oscura 5, 6 y 7. Y es una de las cosas en las que flaquea el libro, sin embargo es algo que mencionaré después. Tenemos el personaje de Mark Petrie, quien es un niño de 12 años que básicamente es una enciclopedia viviente sobre lo que tiene que ver con monstruos y fuerzas del mal. Y a Susan Marston, quien es el interés amoroso de nuestro protagonista.
Alguien que ha estado toda la vida en Salem Slot y su mayor sueño es irse a Nueva York, no tanto para desarrollarse, sino para escapar de sus padres, a pesar de que ella no lo termina de analizar de esa forma. El enemigo a vencer en esa historia es un vampiro de nombre Barlow, quien básicamente es el Drácula de Stephen King. Y por otro lado, hay que mencionar que, bueno, prácticamente todo el pueblo en sí es un personaje. Como lo decíamos al principio, no solo es la historia de Ben o de los vampiros, sino de todo el pueblo. El pueblo en sí funge algo importante, algo es el pueblo en sí es el núcleo de toda la historia. Y esto está perfectamente relatado dentro de las 520, 30 páginas que tiene. Ok, dentro de las cosas buenas que yo puedo encontrar de este libro es el hecho del tema de los vampiros, porque son vampiros clásicos. Y es algo que se agradece. Todos ya conocemos los vampiros que se han manejado últimamente. Y salen mucho de la narrativa, de la leyenda. Está bien que quieran implementar cosas nuevas, pero estos son vampiros, vaya, de la mitología. Son vampiros que se asustan con cruces, que se queman con agua bendita, que no pueden salir al sol, que, pues vaya, beben sangre directa sin tratar de tomarse de animales ni nada por el estilo. Es algo que de verdad se agradece. Y me llama la atención porque también, si bien son vampiros clásicos, hay que recordar que el libro fue publicado en 1975. Hablamos de mucho tiempo sin vampiros de este tipo. Otra de las cosas buenas es el hecho de la cantidad de personajes que manejan y que en su mayoría tienen suficiente tiempo dentro de páginas para conocerlos, para encariñarse hasta cierto punto, donde realmente podemos compenetrarnos con sus actividades, con lo que hacen, con cómo se van moviendo dentro de la actividad de todo el pueblo. La historia en sí es sumamente atrapante, aunque, bueno, esto es algo que mencionaré después también, pero sí, la historia es buena realmente. Es fácil engancharse, es fácil irse preguntando qué es lo que va a suceder y caer en el misterio precisamente. Y un punto que a mí me parece importante es el hecho de que los personajes sí suelen caer bien. Muchas veces los protagonistas o los acompañantes o los enemigos son... mmm, vaya, tenemos que quererlos porque son los protagonistas. Pero aquí no, aquí realmente tienen defectos, tienen cosas buenas, tienen cosas en las que uno quiere pegarles, pero realmente son buenos personajes. Caen bien por el hecho de caer bien y no de por ser solo los protagonistas o porque son a los que tenemos que apoyar. Por otro lado, si hablamos de las cosas malas, bueno, el libro, la primera vez que lo leí con unas expectativas enormes. Sí había escuchado acerca de lo bueno que es este libro, de cómo es uno de los grandes clásicos de Stephen King. Y cuando yo lo leí, vaya, me costó mucho trabajo. No era lo que yo esperaba, pero no por eso quiere decir que no la he disfrutado. Cosa que me pasó al contrario. En esta última ocasión que lo leí, como ya sabía más o menos para dónde iba, fue mucho más atrapante. Vaya, el libro lo leí básicamente en 2 días comparado a las 3 semanas que me tardé la vez pasada que lo leí. Sí es bueno, pero vaya, para las personas que son muy desesperadas este libro se tarda en arrancar. Hablamos de que, por ejemplo, el villano principal, que es Barlow, aparece hasta la página 299. Hablamos de que su primera aparición real es después de la mitad del libro, en la segunda parte. Y esto para las personas que les gustan las cosas rápidas, pues no es algo bueno definitivamente. Sí es cierto que hay mucha tensión desde el principio del libro, pero vaya, es lento. No es un libro malo, no es un libro pesado, está lejos de ser pesado, pero es lento. Algo que a mucha gente no le gusta y en lo personal nunca me ha gustado que hagan eso en ningún tipo de libro, no solo en este, es el hecho de los finales abiertos.
La historia de Salem Slot cierra de manera redonda. Sin embargo, hay personajes que simplemente salen del libro y ya no sabemos qué es lo que pasa, para dónde van, cómo se mueven. Y sí creo que esto es complicado, por decirlo de alguna forma. Pareciera que se abre la puerta a una secuela real y no solo a lo que sucede en el umbral de la noche. Y hasta donde yo sé, no hay una secuela de El misterio de Salem Slot. Por lo tanto, hay muchas cosas que quedan abiertas y que no sabemos realmente si esto, pues bueno, a mí en lo personal me parece que no es algo atractivo y sé de mucha gente que tampoco le gusta esta parte que tampoco les gusta el hecho de que quede abierto. En lo personal no me pasó, pero me ha tocado saber de personas que, bueno, hay un niño que sale al principio del libro, pero luego ya no aparece hasta cerca de la segunda mitad, más o menos al mismo tiempo que aparece Barlow. Y para este momento, teniendo en cuenta que el libro llega a ser lento, hay gente que ya ni siquiera recuerda que estaba este niño. Ahí sí considero que sí creo que al ser la segunda obra de King se notaba que aún le faltaba pulir cierto tipo de armado dentro de la novela. Y vuelvo a lo mismo, a mí no me molestó, pero sé que hay gente que simplemente ya no recordaba de la existencia de él y cuando vuelve a salir no lo identifica del todo. De manera personal, algo que me gusta mucho de esto es cómo la casa de los Marsden termina siendo un homenaje al castillo de Drácula. Esta parte en la cual el, la casa está en la punta de una colina y desde ahí se alcanza a ver todo el pueblo. Y es la casa más grande, es tenebrosa, los habitantes hablan de cómo es que es una casa embrujada. Y cuando lo hacemos con un paralelismo y desde la forma en la cual King está inspirado en Drácula, pues vaya, pareciera como si fuera el castillo de Drácula, pero en Estados Unidos y de una forma más actual, al menos para 1975, claro. El capítulo 3 es algo que me gusta mucho y me gusta porque es la primera vez que vemos la interacción de todo el pueblo. Empieza, si no me equivoco, a las 4 o 5 de la mañana y termina cerca de las 11 de la noche. No se repite un solo personaje, sino que vemos a la mayoría de los personajes que aparecen en la historia, cuáles son sus actividades, qué es lo que hacen, cómo se mueven, y esto a manera de entrar dentro de todo lo que es el libro es fantástico. Realmente nos permite conocer y compenetrar todo lo que está sucediendo en un día normal antes de que suceda todo lo que tiene que ver con vampiros. Me gusta mucho la parte del punto de vista del padre Callahan. Él, son 2 páginas a lo mucho, hace una crítica social al Estados Unidos de aquel entonces. Cómo es que básicamente todo se está pudriendo dentro de la humanidad y cómo es que él como sacerdote simplemente no encuentra una forma de llegar a pelear o de llegar a ejercer con una pasión real. Inicia con mucha fuerza y a medida que pasan las páginas, él mismo termina dudando no solo de la humanidad, sino de su fe. Y algo que también me gusta, por otro lado, es el cierre que se le da a la mayoría de los personajes. No a todos. Hay personajes que simplemente salen de la historia, ya no se nombran, ya no se vuelven a ver. Pero aún así los personajes que sí tienen un cierre, me parece que es un cierre bastante bueno, decente en algunos casos, pero bueno. Mientras investigaba para hacer este video, me llamó mucho la atención que Salem Slot, al ser la segunda novela publicada de King, es básicamente un prototipo para futuras ciudades que él inventa en sus novelas, como es el caso de Castle Rock o el caso de Derry en Maine, y que por otro lado es la primera novela en donde aparece un escritor como protagonista. En varias novelas aparecen escritores que son los protagonistas de la novela de King, porque alguien al parecer se está proyectando mucho, pero esta es la primera y además, si bien habla de cómo del proceso creativo de este escritor, de las novelas que ha tenido anteriormente, de cómo se mueve, simplemente habla de uno que otro libro que ha escrito, cosa contraria a lo que sucede en Misery, por ejemplo, en donde el protagonista de Misery constantemente está centrado en sus novelas, que por otro lado, pues Misery trata de esto. O en el caso
de eso, en donde uno de los niños es un escritor también y todo el tiempo está enfocado en sus novelas, en donde plasma todos los terrores que vivió de niño, en, pero ahora como adulto y sin que él recuerde que estos terrores pues realmente le sucedieron. Salem Slot es mencionado solo de pasada en Cementerio de Mascotas, porque sabemos que a King le gusta mucho, pues básicamente creer que todas sus novelas están en un mismo universo. Barslow, que es el vampiro que aparece aquí, aparece también en la novela de It, cuando Ben acude a la biblioteca. Es una de las formas que toma eso, que toma el payaso Pennywise para aterrorizar a los niños. Dentro de los dos cuentos del umbral de la noche que mencionan a Salem Slot, tenemos el misterio del gusano. Mientras lo estaba leyendo para hacer este video, me recordaba mucho al terror cósmico de Lovecraft, la manera en la cual lo va manejando y cómo es que se va, aunque son solo 40 páginas, aún así se toma su tiempo para ir cosiendo poco a poco la historia, en donde al final el misterio cuando sale es abrupto, es fuerte, pero rápido, con consecuencias, claro, que quedan pues, letales en el protagonista de este cuento. Es interesante cómo es que la historia se sitúa 100 años antes de la novela principal de Salem Slot, pero ya nos habla de que es un pueblo abandonado. Quiere decir que anteriormente ya había estado habitado, ya había sido abandonado, y los pobladores que aparecen en la novela de Salem Slot llegaron después a habitar una tierra que ya había estado abandonada anteriormente. En este cuento nos habla de cosas que viven dentro del pueblo, pero no lo menciona como vampiros como tal. Lo cual es lo contrario en el caso del último trago, que es la secuela de Salem Slot. Aquí se nos habla de cómo el pueblo está quemado, pero aún así los pobladores alrededor tratan de evitar la zona, puesto que todos saben que esta zona está llena de vampiros. Y nos habla de cómo los pueblos de alrededor pues realmente tienen miedo y tienen respeto por las cosas que hay aquí. Esto me parece interesante para dar un espacio a lo que sucede después, pero no es una secuela como tal. Sí creo que es solo un cuento en que se cruza con Salem Slot. Aún así es interesante, me parece que es bueno. Me gustó más este del último trago que el del misterio del gusano. El misterio del gusano, una vez más, es bueno, pero me parece que va lento. Y el último trago no. El último trago está interesante y es mucho más directo. Que por supuesto hay muchas personas que se han quejado de que King últimamente va directo al grano, es mucho más directo en sus historias y esto no les gusta tanto. Pero vaya, es cuestión de gustos. Si te gustan las cosas que van lento, el misterio de Salem Slot te va a gustar mucho. Si te gustan las cosas directas, probablemente no sea tan de tu agrado, pero es una historia buena. Sí, me parece que dentro de las historias de vampiros que hay, vale la pena. Precisamente por el hecho de ser estos vampiros que son clásicos, que apelan a las leyendas y no a una reconstrucción del mito que termina dando todo menos miedo. Ahora, sí es cierto, los libros rara vez dan miedo. En alguna que otra ocasión me ha tocado leer libros y generalmente son de King y de uno que otro autor, en donde sí se siente cierto escalofrío, pero es raro. Sin embargo, creo que el misterio de Salem Slot logra, si no generar terror, al menos cautivar de cierta medida. Genera un misterio que te tiene atrapado, que te tiene, si no aterrorizado, sí hay una que otra escena que si estás muy bien metido en la historia, va a generar sensaciones extrañas ahí. En conclusión, para cerrar todo este video, la historia me parece que es buena, simplemente el libro es lento, como ya lo he dicho anteriormente. Sí es un libro de terror y es un libro de terror clásico. Recordemos que King, aunque sea el maestro del terror, no solo escribe terror, pero en el caso de Salem Slot sí lo es. Sí es un libro de terror tal cual. Mm, Probablemente aburrido al principio, pero es bueno. Yo lo recomendaría, sí, para fans del terror, pero fans del terror que tengan paciencia, mucha paciencia. Pero es bueno, se van a divertir. Y solo para hacer catarsis, odio esta portada. No sé por qué edición de bolsillo
decidió que un libro de vampiros tenía que tener un tono neón. Y por otro lado, hay muchísimos errores dentro de la impresión, así que si pretenden comprarlo, compren otra edición. Esta no. Tiene muchos errores que incluso por momentos podía llegar a ser confuso en algunos casos, pero tampoco es nada que termine siendo incomprensible. Pero sí era, bueno, para mí, que me gusta que los libros sean bonitos, estén puntuales, no es la mejor edición que pude haber encontrado. Pero vaya, es un libro que me costó, ya tenía años buscando y fue lo que encontré. No me gustó la portada, yo supuse que tuve que haberlo tomado como un indicio de que esa no era la mejor edición que iba a poder encontrar. Y bueno, gente, hasta aquí el video del día de hoy. Este video pues obviamente fue diferente a todos los que he subido anteriormente. Ya había hablado anteriormente de un solo libro, sin embargo, tengo ganas de comenzar a hablar más sobre libros en específico. Entonces, espero que haya sido de su agrado. Si les gustó, pues ya saben, suscríbanse si no lo han hecho, denle like y síganme en las redes sociales si quieren enterarse de mi vida diaria. Realmente en las redes sociales no subo nada que tenga que ver con el canal, pero bueno, se las dejo por si quieren ver algo ahí diferente, ¿va? Mi nombre es Mario y recuerden que al final del día todos somos un personaje para el mundo. Adiós.